continuación hablaremos sobre el cálculo integral, el cual es una de las ramas de las matemáticas que se especifica o especializa en el proceso de integración. A continuación hablaremos sobre el primer tema, el cual es área bajo la curva. Área bajo la curva es una de las aplicaciones básicas de las matemáticas. Sin embargo, fue descubierta hasta finales del siglo XVII, aunque anteriormente se hicieron intentos parecidos. El primer paso para desarrollar una integral es la aplicación del área bajo la curva. Sus métodos son integral de Riemann, el cual se utiliza para calcular el área exacta bajo una curva en un intervalo finito, siempre y cuando la curva sea continua en este intervalo y esté acotada. Otro método es la integral definida, la cual es igual al área limitada entre la gráfica, el eje de las abscisas y las rectas verticales. Otro método es la suma por trapezoides. Dicho método es uno de los más utilizados para calcular aproximaciones numéricas de integrales definidas. También cabe destacar el método de la regla de Barrow, el cual establece que la integral definida de una función continua en el intervalo es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva en los extremos de dicho intervalo. El área entre la curva y el eje X se describe como la integral definida de la función en el intervalo, tal cual se ve en la siguiente imagen. En este caso o ejemplo, definimos el área entre la curva y el eje como la integral cambiada de signo. Si la función cambia de signo, nos proporciona el área neta entre su gráfica y el eje de la X. Esto para calcular el área total encerrada entre la curva y el eje. Como en el siguiente ejemplo, debemos separar las integrales por partes. Este método nos beneficia, pues podemos conocer la aproximación del área en estructuras cotidianas. Como segundo tema veremos los sólidos de revolución. Son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. O como se ve en la siguiente imagen, es decir, el sólido que se obtiene al girar una vuelta completa un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, en este caso el eje. El volumen de los sólidos se puede calcular mediante el método del disco, método de arandela y método de castillos cilíndricos. Para calcular con el método de los discos, calculamos el área de cada disco con la fórmula de área de un círculo. Para calcular el volumen, multiplicamos el área de la región circular por el ancho del rectángulo que lo forma. En los métodos expresados podemos encontrar el método de los discos con el eje de las X, el cual utiliza el eje de rotación como parte del contorno del área plana. El método de las arandelas en el eje de las X, el cual utiliza el eje de rotación, pero no es parte del contorno del área plana. Como último tenemos el método de las capas en el eje de las Y, el cual el eje de rotación es perpendicular a la curva que define el área. Se toma en cuenta la participación en la gráfica en n o número de partes iguales. Sus fórmulas son integral definida de Riemann, en donde podemos apreciar la fórmula, revoluciones verticales, que de igual manera podemos apreciar la fórmula. Los pasos para encontrar el volumen de un sólido en revolución son: dibujar la región y trazar sobre esta un segmento que sea perpendicular al eje rotacional. Como paso número 2, hallar, para el caso del disco, el radio. Como paso número 3, establecer los límites de integración.
como paso número 4 y por último, integrar para hallar el volumen deseado. Como primer número tenemos esta solución de un ejemplo, donde nos dice que y cuadrada es igual a r cuadrada menos x cuadrada, y el volumen buscado es 2 veces el volumen engendrado por OAB. Como OX es el eje de revolución, tenemos la siguiente solución. El volumen de la esfera que se genera haciendo el círculo girar de x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada alrededor de un diámetro que es de 4pi r cúbica entre 3 unidades cúbicas. Tiene muchas utilidades tanto en la ciencia como en el arte. El más claro ejemplo lo tenemos en la arquitectura. A continuación, nuestro tercer tema, área entre curvas. En cálculo integral, se mide el área entre dos curvas por medio de la interpretación de dos funciones dadas, siendo f y g. Es posible determinar el área entre dos curvas. Esto tomando el valor más grande y restándole el valor más pequeño. Como explicación tenemos, si consideramos dos funciones de gx o f de x continuos en un intervalo de a b, tenemos que si el área de la función f de x que está por encima, le restaremos el área de la función g de x que está por debajo, como se muestra en la imagen. Los pasos son muy sencillos. Como primer número, tenemos que igualar las ecuaciones y determinar los puntos de intersección entre ellas. Como segundo paso, se tendrá que dibujar el gráfico aproximado. Área entre curvas. Para determinar el área entre las curvas, solamente debemos sumar las áreas que están bajo la curva. A es igual a AF más AG. Después, reemplazando por las integrales escritas, tenemos la siguiente solución. Eliminamos el corche y agrupamos. Y como podemos apreciar, llegamos a la misma fórmula que en el caso anterior. Puedes observar el gráfico. Además de ser necesario, se tendrá que dividir el área en dos o más. Enseguida se aplicará la fórmula para cada caso. En relación a x será de arriba hacia abajo y en relación a y de derecha a izquierda. Además tenemos como ejemplo que el área es igual a la integral de 4,0 de 8x menos 2x cuadrada de la derivada de x, que va a ser igual a 4x cuadrada menos 2 tercios de x cúbica de 4,0, que va a ser igual a 64 tercios de unidades cuadradas. Y enseguida les mostramos el ejemplo gráficamente del área que obtuvimos. ¿De qué me sirve todo lo anterior mencionado? Bueno, pues esto en nuestra vida diaria se utiliza mucho en ingeniería civil para los puentes que están construidos en todas nuestras ciudades. Muchas gracias por su atención.